¿Verdad? Este texto, muy interesante, se encuentra en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. La palabra purificación por obediencia a la verdad, que nace de la palabra purificación por sí misma, no es que haya sido algún invento, o es que solamente sea propio de la purificación que Cristo hace en su santuario, sino que en la palabra de Dios misma se aplica este término en diferentes partes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El texto central de hoy está basado en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, el cual lo vamos a leer ahora mismo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Al empezar, ¿cómo es que es purificada el alma? Por haber obedecido a la verdad. Si es que obedecemos a la verdad, entonces el alma queda purificada. Pero del proceso de que la verdad sea oída hasta ser obedecida, a veces ocurre un proceso que no fácilmente podemos llegar a obedecer a aquella verdad. La verdad más bien puede ser como una piedra de tropiezo para nuestra vida. Y si es que la verdad es una piedra de tropiezo para nuestra vida, Cristo será una piedra de tropiezo para nuestra vida. Tal igual como lo dice el mismo libro de 1 de Pedro, ahí mismo lean, en el capítulo 1, el versículo 7. El capítulo 2, versículo 7 de 1 de Pedro, en el mismo libro que estamos leyendo. Hablando de Jesús dice: para vosotros pues los que creéis, se refiere a los que creen en Cristo, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El fundamento tenía una piedra de esquina que era la piedra angular sobre la que se edificaba la iglesia, sobre la que se edifica cada uno de los que creen en Dios. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿A quién representa esta piedra de tropiezo y roca que hace caer? A Cristo mismo. ¿Pero por qué tropiezan? Lo dice el versículo 8. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la cual también fueron destinados. ¿Por qué es que tropiezan con Cristo? Porque tropiezan ¿a quién? Con la palabra. O sea que si alguien tropieza con Cristo es porque primero te está tropezando con la palabra. Si es Cristo el que te aconseja y te reprende para tu bien, y tú rechazas aquel consejo o aquella reprensión, vas a ir en contra de quién finalmente, de Cristo, porque es Él, y es a través de Él que salen sus consejos y sus reprensiones. Un texto similar a esto se encuentra en el libro de Mateo, leámoslo ahí, perdón, en el libro de Lucas, cuando él hace mención a quién va dirigido el evangelio que le fue encomendado. Eso está en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 23. Lucas capítulo 7, versículo 22 y 23. Yo voy a leer desde el versículo 22. Lucas capítulo 7, versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando habla acerca de los pobres, ¿a quiénes se refiere? Cuando Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿ellos qué dicen? Porque ellos, eso está en Mateo capítulo 5, ya hemos leído antes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque cuando uno entra al reino de los cielos, a ser parte del Rey de Reyes, a trabajar en este reino de gracia, donde es el Rey el que te llama a obrar a su obra, entonces se requiere de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús mismo le dijo a sus discípulos: espérenme aquí todavía en Jerusalén hasta que seáis investidos desde lo alto, desde poder desde lo alto por el Espíritu Santo? Y entonces vayan y me serán testigos allá en Jerusalén, en Samaria, etc., hasta el último de la tierra, ¿cierto? No es que les preparó y le dijo: vayan
vayan y prediquen, porque ustedes están preparados, ya han andado conmigo, ya han escuchado mis consejos, mis palabras, así que ya han tomado nota de todas las cosas que yo he dicho, así que vayan y están listos para predicar. No, no le dijo eso, sino le dijo, esperaos aquí hasta que seáis investidos desde el poder, desde lo alto. Está en la parte final del libro de Lucas. ¿Recuerdan? Eso lo encontramos en la parte final de Lucas, el último capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 50, cuando dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberse adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban ahí siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Está en el capítulo 24, versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto, dice ahí. Entonces, ¿dónde se quedaron? En Jerusalén. Y esperaron para ser investidos desde el poder desde lo alto, o sea, por el Espíritu Santo. No podemos, por lo tanto, predicar a Cristo Jesús si Cristo no está en nosotros. No podemos predicar a Cristo Jesús a menos que Él no envíe, a menos que el Padre no envíe el Espíritu de su Hijo para poder predicar recién aquel Evangelio. De la forma que demos testimonio del Hijo en nosotros. Bueno, y vuelvo a de regreso a Lucas capítulo 7, donde estábamos leyendo. Jesús le responde a Juan. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis oído, visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Los pobres qué? A los pobres en espíritu, a eso se refiere. A los que anhelan tener mucho más de la presencia del Espíritu Santo. A eso se refiere. Pero luego, como los pobres son los que quieren del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, para poder llevar el Evangelio a otras personas, para poder vivir y ser dirigidos conforme al Espíritu mismo de Cristo. El 23, mira lo que dice. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿De qué manera es que hayamos tropiezo en Cristo? Según el libro de 1 Pedro, cuando rechazamos su palabra, así lo es, cuando rechazamos su palabra. Así que volveré nuevamente a 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, donde hemos empezado la lectura. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. ¿Y cómo es que la palabra limpia? ¿Cómo es que la verdad nos limpia a nosotros? ¿Cómo es que la verdad nos limpia? Cuando Jesús andaba con sus discípulos, o cuando los discípulos seguían a Jesús, entonces les iba hablando, les iba aconsejando, les iba reprendiendo para bien de ellos. A veces ellos soportándolo un poco, pero sin embargo fue para su bien, porque por el camino ellos se iban corrigiendo respecto a sus defectos de carácter, hasta que fueron aprendiendo las lecciones de Jesús. Y en el libro de Juan dice de qué manera es que son purificados mediante la verdad. Eso se encuentra en el libro de Juan capítulo 15, versículo 3. Leamos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, ¿cómo es que son purificados? Mediante la verdad, por la palabra que Jesús habla, que nos dice, de una manera directa. De esa manera es que somos limpiados mediante la verdad. Y aún más, yendo un poco más adelante, en el mismo libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo, San Juan capítulo 12, versículo 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, dice. Al que oye mis palabras y no las guarda, o sea que es Cristo mismo hablando, el mismo que estaba en Proverbios capítulo 1, versículo 22, cuando dice, volveos en mi reprensión y yo os haré saber mis palabras y daré mi espíritu. Es el mismo que dice en el versículo 46,
Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es la palabra que Dios ha hablado, que Jesús ha hablado por medio de su boca? ¿Es una palabra simple? ¿Es una palabra mortal? ¿Cómo era la palabra de Pablo? ¿Era una palabra que venía de la sabiduría misma de los hombres? No, sino era una palabra que tenía poder, como una espada. Que tenía poder, como dice ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses, también lo volvemos a encontrar, el efecto que tiene la palabra del reino de Cristo. En Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, o sea, es el Logos, es una palabra que actúa, no una palabra mortal, una palabra de sabiduría humana, sino una palabra que viene directamente ¿de quién? De Cristo. ¿Y quién es el que actúa en ese momento para que la palabra tenga poder? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos eso? Por el mismo testimonio de Pablo, que se muestra en el libro de Hechos, de Pedro, que se muestra en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Esto está en Hechos, capítulo 15, parece. Ya. En el libro de Hechos, en el capítulo de mujer, ya. Esto está en Hechos, disculpen, en el capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 12. Ahí encontramos. Hechos capítulo 11, en el versículo 12. Dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿A quién fue dada la visión? A Cornelio, ¿no? Él también le dice: hablará palabras por las cuales serás tú salvo, tú y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea que aquellas palabras de verdad son aquellas palabras que traen salvación realmente. Pues entonces quiere decir que tiene poder, ¿o no? Es una palabra que actúa. Y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. O sea, fue Pedro el que empezó a hablar y en ese momento el Espíritu Santo cayó también sobre ellos. Entonces, cuando realmente uno está poseído por el Espíritu Santo, cuando uno realmente se despoja del yo de su vieja naturaleza para recibir a Cristo, cuando se prepara de tal manera de que quita la levadura de malicia y de maldad, en otras palabras, cambia de mente para recibir la mente de Cristo, la mente que se despojó del yo, entonces Cristo se apodera de él
y entonces aquellas palabras que salen de su boca no es una palabra simple, es la misma palabra del Creador que estuvo desde el principio creando todas las cosas. El Logos, la palabra que actúa, es la que sale de su boca. De tal manera de que aquellas palabras que tienen el poder del Espíritu Santo, o que van acompañadas del poder del Espíritu Santo, hacen que las personas sean también transformadas en ese mismo momento. Hoy hablaremos justamente de lo que está diciendo el libro de 1 de Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta palabra purificación es esta obra de purificación, esta experiencia de purificación, es la misma que debe pasar el creyente delante del juicio investigador, ante el juicio investigador y durante el tiempo del juicio investigador, mientras que Cristo está llevando a cabo esta expiación, esta reconciliación, esta purificación allá en el cielo. Bien, como leímos anteriormente, ya en el libro de Primeros Escritos, página 259, que el mensaje de los tres ángeles van acompañada de tres experiencias. De esa manera, me fueron mostrados tres escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. ¿Cómo es que me fueron mostrados tres escalones? Los mensajes del primero, del segundo y la del tercero. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estaban en tres escalones? Porque se puede subir, saltear o saltear directamente al tercer escalón sin pasar por el primero. ¿Qué piensan ustedes? Es evidente de que debe pasarse primero por el primer escalón para pasar al segundo y luego llegar al tercero. Eso es lo que da a entender la cita. Hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y mira, y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. O sea, va mucho más allá todavía. A cada uno de los escalones va acompañado el mensaje, pero a cada mensaje va acompañado ¿de qué? De experiencias. Y cada una de las experiencias que el pueblo de Dios, a medida que va pasando, la va pasando de una manera con mucho padecimiento, dice, y un severo conflicto. Mucho padecimiento y severo conflicto. Cada uno de los escalones. Cada uno de los mensajes va acompañado de experiencias. Un ejemplo, el Espíritu Santo es el que mueve a actuar, a predicar cada uno de sus mensajes. No es que yo tengo que salir a predicar el mensaje. Si por ejemplo se nos manda a predicar acerca de la educación, que comprendería una experiencia del segundo ángel, no es que yo voy a predicar acerca de la educación, o por ejemplo de la reforma pro salud. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en mi corazón, limpiar mi mente, despojar mi mente del yo, crear la mente de Cristo para que Cristo en mí pueda hacer su obra recién. Ese es el propósito del Señor Jesucristo, que testifiquemos a Cristo mismo, porque aquel que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, ¿o no es así? Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero para que el Espíritu Santo de Dios pose sobre ellos, es porque ellos habrían purificado su vida antes. Es porque tuvieron que haber escudriñado sus corazones tal como lo hicieron los discípulos para recibir en el Pentecostés el Espíritu Santo, ¿no creen? Es la misma experiencia. Por eso, el que dice además, una cita adicional hablando acerca de las experiencias, está hablando aquí a una persona que predicaba acerca de profecías en los tiempos de Juan, incluyendo obviamente el mensaje primero, segundo y tercer ángel, pero sin haber pasado por las experiencias. Y dice esto: si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría esta persona mejor preparado para aplicar correctamente la Escritura. ¿Ven cómo es que el diablo te puede desviar si es que tú no pasas por la experiencia del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, de acuerdo a esos escalones?
el pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Eso es bien cierto. Yo puedo tener el libro del mensaje del tercer ángel, los boletines de mensaje del tercer ángel y aprendérmelo de memoria, pero el problema está en mi experiencia. ¿Qué dice después? Aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Tenemos un adversario, el diablo, que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas, que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Eso significa que de qué manera el diablo, el adversario, no duerme, sino que trabaja con aquellos que no han tenido, con aquellos que no han experimentado el mensaje de cada uno de los ángeles. ¿De qué manera trabaja con ellos? Torciendo el mensaje. De esa manera, tergiversando el mensaje, desviándolo por otro camino, porque no han tenido ninguna experiencia. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces, además de eso, sin embargo, ha habido una oportunidad para el pueblo de Dios, porque esta misma profecía que está en Primeros Escritos, página 256, se proyecta para el tiempo final, es decir, para nuestra época. Primeros Escritos, página 256, dice lo siguiente: muchos de los que aceptaban el tercer mensaje, es decir, muchos de aquellos que habían investigado, a muchos de los que habían recibido el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe, el sábado, el reposo espiritual, la reforma pro salud, etc., no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, porque cuando el mensaje del tercer ángel empieza, es ahí cuando Jesús ya entra al lugar santísimo, a la presencia del Padre. Entonces le dijo, bueno, si ustedes están ya con el Espíritu Santo dentro, y Jesús los posee a ustedes, entonces ustedes tienen la puerta abierta como para estar delante de la presencia del Padre. Es por eso que el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. ¿Cómo puede estar preparada una persona solamente con un conocimiento del tercer ángel, sin que Cristo esté dentro de ellos, sin que Jesús realmente lo posea total y cabalmente? Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores, o sea, en el primer y segundo ángel, hablamos de personas, les indicaban a ellos el camino del santuario celestial, diciéndoles, por aquí tiene que entrar usted. Tiene que tener la experiencia del mensaje del primero y del segundo ángel. Tiene que tener un conocimiento experimental de Jesús. Tiene que morir al yo, los panes sin levadura. Tiene que tener el Espíritu Santo, el candelabro encendido. Y además gozar de la presencia de Jesús. Tener un corazón realmente como Cristo quiere realmente que nosotros tengamos, el carácter mismo de Jesús. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolo gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Pero para que esto suceda, muchos orgullosos, entiendo, que tuvieron que humillarse. Porque de hecho algunos avanzaron más, ¿no? Algunos avanzaron en la reforma educativa, otros avanzaron en la reforma pro salud, otros en el mensaje del tercer ángel, como la justificación por la fe, y tuvieron un conocimiento cabal acerca de la justicia de Cristo por la fe, pero no prepararon sus corazones para que Jesús habita ahí. Y ahí viene el problema. Cuando 1 Pedro 1:22 dice, purificad vuestros, ¿qué dice? Purificando vuestras almas mediante la obediencia a la verdad, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahí está el problema. Y el problema, ese problema que es la raíz principal, se va a extender hasta el tiempo final. Y ya sabemos de qué se trata esta purificación. Está relacionado con la misma purificación. La palabra purificación, como lo emplea Elena G. White aquí, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 472,
es la misma que le emplea en relación con 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, cuando dice purificando vuestras almas mediante la obediencia a la verdad, es la misma, lo vamos a demostrar ahora mismo. Ella dice en esta cita que la iglesia comienza la obra de purificación delante de Dios mediante el arrepentimiento, la humillación y la investigación profunda del corazón, porque nos encontramos en el verdadero día de la expiación. En Mensajes Selectos 472. Pero en otra cita, nuevamente vuelvo a hablar acerca de lo mismo. Pero ahora sí ha aumentado la palabra purificación como purificación mediante la obediencia a la verdad. Y la palabra purificación es lo mismo que santificación mediante la obediencia a la verdad. Puesto que la palabra agnizo en griego se traduce de la misma manera. Dice, los miembros del pueblo remanente, los miembros del pueblo remanente, habla de un pueblo remanente especial, no habla de todos aquellos de toda la iglesia, sino de un pueblo reducido, escogido, que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad, dice aquí. Esta expresión lo está sacando del apóstol Pablo, de 1 Pedro 1:22. ¿Está claro o no está claro? Es clarísimo que lo saca de ahí mismo. Pero mira lo que dice después. Los miembros del pueblo remanente, que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad, se fortalecen ¿en qué? En el proceso probatorio. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende correctamente? ¿Entienden ustedes cada uno? Dice que los que se purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad, los que aceptan la verdad, ellos se fortalecen en el proceso de la prueba, porque primero viene el consejo, la reprensión, y luego viene la prueba, para ver si es que la persona quiere aceptar o rechazar el consejo o la reprensión de Dios. Pero estos, los que se purifican, se fortalecen en este proceso probatorio y manifiestan la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. A todos ellos se les dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Recuerden todos aquellos que se purifican, Dios lo tiene en sus manos, pero no hay por qué escapar de las manos cuando somos probados. Más bien están hasta esculpidas. Pero eso sucede solamente si es que ellos están purificando continuamente y están siendo fortalecidos por estas pruebas. Se tiene de ellos un recuerdo eterno e imperecedero. Nos falta, ¿qué es lo que nos falta entonces? Una fe ahora, una fe viviente, eso es lo que nos falta. A todos, sin falta. La fe de Jesús que puede salvarnos. Amén. La fe de Jesús que debe, en la cual debemos concentrar todos nuestros ojos y todos nuestros oídos. Nos hace falta un testimonio viviente que penetre hasta el corazón del pecador. Se sermonea demasiado, pero se ministra muy poco. Una cosa es sermonear, darle sermón, y otra cosa es dirigir a las almas, pastorearlas, dirigir su vida espiritual, encaminarlas hacia el camino, hacia las mansiones celestiales. Nos hace falta la unción celestial. Necesitamos el espíritu y el fervor de la verdad. En otras palabras, vivir la verdad que nosotros profesamos. Muchos de los ministros casi están paralizados por sus propios defectos de carácter. Entonces, ¿qué ejemplo de carácter, qué testimonio puede dar a los demás? Necesitan el poder de Dios que convierte. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 437. Así que, el término purificación, con purificación mediante la obediencia a la verdad, que está en 1 Pedro 1, versículo 22, prácticamente es la misma cosa, porque toda persona que pasa por una purificación, pasa por un consejo, por una reprensión de parte del Espíritu Santo, y luego por una prueba purificadora, que demanda de abnegación, sacrificio, paciencia, resignación, etc., ¿no? Y sobre todo, mucha oración. Si seguimos leyendo 1 Pedro 1:22, verán que lo que estamos diciendo es exactamente lo mismo. Hablar acerca de tener la mente de Cristo, de ser purificados mediante la obediencia a la verdad, es lo mismo, es el mismo ejemplo que se presenta en el cuadro de la parábola, en el cuadro de la parábola del sembrador. ¿Qué piensan ustedes?
Dice en el libro de 1 Pedro 1:23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y cuando habla acerca de simiente se refiere a la palabra misma, a la semilla. Simiente, pues, es sinónimo de semilla o simiente. Se refiere a la palabra. Dice, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Renacidos quiere decir que hemos vuelto a nacer, regenerados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba. Nuestra carne, nuestra juventud es pasajera. Nuestra gloria, nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestro espíritu de investigación, nuestra sabiduría humana, intelectual es pasajera. La hierba se seca y la flor se cae. Ahí se acabó todo. Pero una cosa permanece para siempre: la obediencia a la verdad. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. No es que la Biblia está aquí aparte. El tema es que la palabra de Dios, representada mediante la verdad que está en la Biblia, transforme nuestra alma. Esa permanece para siempre. Aquella palabra que entra en nuestro corazón. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio de Cristo, que es Cristo en nosotros, os ha sido anunciada. Así que cuando la palabra de Dios entra en nosotros no encontramos tropiezo en Cristo. Solamente si es que obedecemos sus palabras. Amén. Encontramos dos términos para la palabra purificación en el griego. La palabra agniso y catarizo. Son palabras diferentes. Agniso, por ejemplo, se aplica cuando a pesar de que hay una combinación, una mezcla entre agua con vino, por ejemplo, así es agua con vino puramente, pero es puramente agua con vino y no hay otro elemento extraño. Y la palabra catarizo se usa para una separación radical entre agua y vino en su naturaleza. Es como si usáramos el ejemplo para el uso del ácido sulfúrico. La palabra agniso se aplicaría cuando necesitamos este compuesto por sí mismo, el ácido sulfúrico, para poder limpiar. Y la palabra catarizo tendríamos que usarlo separando cada uno de estos elementos, es decir, el hidrógeno del azufre, del oxígeno aparte. Puramente azufre, puramente oxígeno, puramente hidrógeno. En el corazón, en cambio, se emplea la palabra agniso. ¿Por qué? Porque el corazón, por sí mismo, tiene las tendencias a pecar, por sí mismo. Esas tendencias todavía no podrían ser quitadas, arrancadas. Por eso es que somos tentados, pero bueno, a pesar de eso, Dios puede quitar el pecado del corazón. Sí, a pesar de eso, Dios puede perdonar y además sanar el corazón del pecado. Sí lo puede hacer. Y de eso se trata la palabra purificar el corazón. Y por eso que se emplea la palabra agniso en muchos textos bíblicos para la purificación del corazón. Como por ejemplo, vemos en la Septuaginta algunos pasajes. En todas las declinaciones posibles, como para Isaías 66:17, según de Crónicas, la palabra agniso en Números 11:18 se es traducida como, cuando dice purificados, dice ahí santificados, dice ahí. O sea, son sinónimos. Y Elena White lo emplea la misma palabra, cuando dice purificados mediante la obediencia a la verdad, emplea santificados mediante la obediencia a la verdad. Da lo mismo. También en 2 Crónicas 30:17, se habían purificado, se refiere al pueblo en el tiempo de sequías. Dice aquellos que no se habían santificado, dice en la versión 60. Son sinónimos. En el Nuevo Testamento, en cambio, se encuentra la palabra purificación del corazón, aplicada al corazón, en varios pasajes, como por ejemplo en 1 Juan 3:3, cuando dice agniseis, se están limpiando el corazón. Aquellos que quieren ser semejantes a Cristo Jesús tienen que purificarse a sí mismo el corazón. ¿Eso qué significa? También en Santiago 4:8, purifiquen su corazón, dice ahí. O como en Hechos 21:26, habiendo sido limpiados, o en Hechos 21:24, Juan 11:55, limpien mismos, ellos mismos, a sí mismos. 1 Pedro 1:22, han limpiado, o en Hechos 24:18. Todos son parten de la misma raíz de agniso. Uno de los ejemplos lo encontramos en 1 Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Dice ahí,
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor que Dios tiene para que seamos llamados hijos de Dios, aunque nunca lo hayamos sido en el pasado. Dios es santo, pero ¿cómo puede llamar a seres que no fueron santos en el pasado y hacerles sus hijos? Mira el inmenso amor que Dios ha tenido. Y su amor se refleja mediante Cristo, porque Cristo en nosotros es de la manera como somos adoptados como hijos suyos. Por este el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque no le conoció a quién, a Dios. ¿Y cómo es que no le conoció a Dios? Porque no le conoció a Cristo. Jesús tiene sus propios caminos, tiene sus propios pensamientos. Mis propios caminos, mis pensamientos, mis caminos, mi mente, no son semejantes a los vuestros. Son totalmente diferentes, así como los cielos son altos, igualmente también así son mis caminos y mis pensamientos, muy diferentes que sus caminos. No los podemos conocer. Y así que aquel que le conoce a Cristo y guarda sus mandamientos, anda por un camino diferente. No anda por un camino guiado según el mundo, según el negocio, según el trabajo, según las necesidades o los afanes de este mundo, sino que su mente está concentrada únicamente en Jesucristo y en ser semejante a Él. El camino, en cambio, en el mundo está dirigido como el mundo lo ve. Tiene otro camino, otro propósito. No lo ha conocido a Cristo. Y conocer a Cristo significa guardar sus mandamientos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza de ser semejantes a Él en imagen, tener la misma mente de Él, tener la misma justicia de Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquí aparece la palabra purificación nuevamente. ¿De qué manera? La purificación mediante la obediencia a la verdad. Es el testigo fiel el que habla, el que reprende, y el de nosotros es pasar juntamente con Él las pruebas. Viene de la declaración Amnisei. ¿Qué dice 1 Juan 2:4? ¿Quiénes son los que conocen realmente a Él? El mundo por esto no nos conoce, pero los cristianos verdaderos, sinceros, ¿conocen a Dios? Sí, porque 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad tiene que morar en la persona, tiene que permanecer en la palabra, en la persona. Al igual como la palabra de Dios, la semilla permanece en la tierra, en el corazón del hombre. Otra cita la encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10, que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Aquí sí empieza a emplear la palabra catarizo, porque las manos pues tienen que estar limpias, puramente puras manos. Y vosotros los de doble ánimo, habla de personas de doble ánimo, según Santiago capítulo 4, aquellos que están en adulterio con el mundo. Tienen la mente de Cristo por parte, pero por parte tienen la mente natural, humana, carnal. Así que ¿cómo es posible de que se resetee la mente de Cristo por una mente que se despoja del yo, de las cuestiones mundanas, y una noche para el otro día se resetea y se vuelve una mente natural, carnal? ¿Cómo es posible eso, hermanos? ¿Será posible que de un momento suceda lo que le llaman el lavado de cerebro? Al día siguiente encuentras a tu hermano, a tu primo, a tu hermano, a tu hijo, a tu madre, a tu padre, con una mente totalmente diferente, una mente carnal, humana, netamente centrada en los negocios de este mundo, y no en Cristo, no en ese corazón que tiene que estar limpio, preparado para que Jesús more allí. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Purificad vuestros corazones. ¿A quiénes? Los de doble ánimo, porque los de doble ánimo están en peligro. ¿Por qué están en peligro? Porque están con un pie en el mundo, con un pie en las cosas de Dios. ¿Qué dice en Santiago, capítulo 1 al 8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pareciera que a veces se acerca a Dios, se aleja de Dios, una vez está en el mundo, otra vez se acerca a Cristo, y por otro se da cuenta que incluso que esa maquinita, ese artefacto, te está llevando a la perdición.
y que te estás desviando hacia las cosas del mundo. Que esa televisión te está perdiendo en otro mundo diferente, que es el mundo mismo. Y nos damos cuenta cuando ya es tarde, cuando nos estamos alejando de Cristo, cuando nos alejamos de nuestra comunión con Dios, adulteramos con Dios, esa es la verdad. A ellos es que llega el mensaje que dice, purificad vuestros corazones. Y lo dice de qué modo. Aquí habría dos puntos. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque cuando tú te humillas, la mente de ese yo se despoja de sí mismo. Tú dejas de ser tú, de valerte por ti mismo, de pensar por ti mismo, de tomar decisiones personales. ¿Para qué? Para esperar la voluntad de Dios en tu vida. Eso es humillación delante del Señor. Dios es el que te exalta a ti. Cuando eso sucede, solamente cuando tenemos la mente de Cristo. En la nueva versión internacional dice, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor, como lo hizo el apóstol Pablo, y Él los exaltará, como lo hizo Jesucristo. Su ejemplo es clave. 1 Pedro ya lo hemos leído, cuando dice habiendo purificado, es otra palabra que donde está esa raíz agnizo, purificar, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que trae la verdad. El Espíritu Santo es el que nos capacita, nos da suficiente información, nos trae suficiente verdad, suficiente información como para que podamos nosotros decidir por la verdad. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que la verdad no aparece hasta que el corazón se purifica, y se purifica cuando la verdad penetra en el alma, en el corazón, y es obedecido. Amén. Y la obediencia no es que uno mismo lo hace, sino que el Espíritu mismo, Cristo mismo, el poder de Cristo, lo efectúa en nosotros, tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Dice una cita, extraído del comentario bíblico adventista del tomo 7, página 951 y 952, lo siguiente: el Señor purifica el corazón en una forma muy similar a la que empleamos para ventilar una habitación. De ahí que de repente sugiera ciertos elementos de higiene respecto a las habitaciones. Una entrada por donde entre el aire, el viento, y hay ventilación, y una puerta de salida, o una ventana por donde sale el aire. No cerramos las puertas y ventanas e introducimos alguna sustancia purificadora en un cuarto cerrado, sino que abrimos las puertas y las ventanas de par en par y dejamos que penetre la atmósfera purificadora del cielo. Así se purifica el corazón. Dice el Señor, el que practica la verdad viene a la luz. ¿De dónde sacó Ellen White este pasaje? El que practica la verdad viene a la luz. Lo sacó del libro de Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Si alguien tiene alguna Biblia, vamos a leer esa parte. San Juan, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el versículo 20 y 21. San Juan, capítulo 3, versículo 20 y 21. A partir del versículo 19, que habla de Cristo como la luz del mundo, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién era la luz? Cristo. ¿Y qué dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 4? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si Jesús no vive en nosotros, hermanos, no tenemos luz para poder andar en el sendero del cristianismo. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra aquella luz que era Jesucristo. Porque antes que Jesús viniese estábamos en tinieblas. A no ser que la presencia física, personal de Cristo estuviese en nuestro mundo,
Entonces, volvamos a San Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras por sí mismas de esos hombres eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, está queriendo decir esto, porque todo aquel que practica lo malo, y como esto está en presente, dice, porque todo aquel que está practicando lo malo, aborrece por consecuencia la luz, no le gusta la luz, no le gusta la verdad, menos le va a gustar a Cristo. Si le gusta la mentira, menos le va a gustar Jesús. La idea de Jesús, la idea de purificarse, más bien lo odia, si es posible tenerla lejos, porque lo único que puede purificar tu alma es Jesucristo. Son sus palabras, es su persona de Él, es su imagen, es su carácter de Él. Y una persona que no le gusta a Jesús, odia a Jesús, odia ser purificado a través de Cristo. Y odia, por lo tanto, el proceso de la purificación, odia la justificación. ¿Qué es la justificación? Ese proceso que abate al hombre, lo humilla hasta el polvo. Y el hombre tiene que ser humillado. Y de esa manera el hombre es purificado, es probado, a fin de que Cristo habite en su corazón. Y los hombres en este mundo aman el yo, el querer ser exaltados, la gloria humana, su propia capacidad intelectual, lo que este mundo les ha dado, lo que en la carne ellos han vivido. Pero no aman lo que Cristo puede hacer a través de ellos. ¿No miran el ejemplo de Pablo? Siendo un fariseo, un doctor en la ley, dejó todo y lo echó todo por basura. ¿Para qué? Para tener a Cristo en su corazón. Luego dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. En el original dice, porque todo aquel que hace lo malo no está viniendo a la luz. No está viniendo. ¿Saben qué significa esto? Porque todo aquel que está practicando lo malo, así está como si estuviera en gerundio, en el mismo lenguaje original. Porque todo el que está practicando la maldad, en otras palabras, todo aquel que está pecando constantemente, y no está viniendo a la luz, y no está viniendo a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Y no está viniendo a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas, porque no le conviene, porque está practicando el pecado. Mas el que está practicando la verdad, todo lo contrario, está como un nominativo gerundio, más o menos así en español. Mas el que está practicando la verdad está viniendo a la luz, dice así, siempre, continuamente acercándose a Cristo. En otras palabras, para ser purificado. Contempla a Jesús, escucha sus palabras, escucha su voz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto, esto está diciendo, para que dé testimonio que sus obras fueron hechas gracias a Dios, dice ahí. Eso está en el versículo 21. Entonces, cuando Elena White dice esto, el que practica la verdad viene a la luz. En otras palabras, el que está practicando la verdad es porque está viniendo a la luz, que es Jesucristo, siempre. Y de esa manera somos purificados. Las ventanas del impulso, las ventanas del impulso, de las cuales nos iban a actuar sin poco pensar, sin poco meditar, sin poco orar para poder tomar decisiones. Las ventanas del sentimiento deben ser bien abiertas hacia el cielo, dice Ellen White. Porque lo que está diciendo, en verdad es cierto, son las ventanas del impulso, del alma y de los sentimientos las que pueden llevarnos a desviarnos del camino correcto. Las ventanas del impulso, del sentimiento, deben ser bien abiertas hacia el cielo. Y deben expulsarse el polvo del egoísmo y de la mundanalidad. ¿Por qué es que esta frase lo cita de tal manera que dice que las ventanas del impulso y del sentimiento deben ser abiertas hacia el cielo? Es como que si tuvieran que los primeros dos elementos exponerse bien abiertos hacia el cielo, de modo que Jesús realmente haga una obra cabal en nuestros impulsos y sentimientos. Da a conocer como que si estos dos elementos, estos dos factores, realmente ensuciaran el corazón, ilustrada por esta habitación. Y debe expulsarse, dice, el polvo del egoísmo. Así que el egoísmo es parecido como un polvo que está dentro
de la habitación y de la mundanalidad. La gracia de Dios debe barrer las cámaras de la mente. Y cuando habla acerca de la gracia, habla del poder de Cristo. Debe barrer las cámaras de la mente por medio del Espíritu Santo. La imaginación debe tener temas celestiales para su contemplación. De esa manera se purifica la mente. Y no está espaciado en temas que no tienen que ver nada con respecto a los temas celestiales. Con respecto a las cosas a donde tú vas allí, a ese lugar santo, al reino de los cielos. Y cada elemento de la naturaleza, debe ser purificado y vitalizado. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Y así, hermanos, encontramos en una cita adicional donde habla acerca del conflicto de los siglos, página 666, algo lamentable. Habla acerca de la purificación mediante la obediencia a la verdad. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, y ya saben a qué nos referimos, el momento de la gran prueba, de la tribulación que está cerca, que se avecina. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, que leyeron los escritos de Jones, de Bowden, que lo difundieron aquí y allá, lo practicaron, lo defendieron, pero hubo un problema. Pero no fueron santificados, esto es, purificados, por la obediencia a la verdad. 1 Pedro 1:22. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Eso significa que sí o sí en el tiempo final va a haber una diferenciación bien marcada entre aquellos que se purifican y aquellos que no lo hacen. Eso yo lo voy a leer finalmente, al final cuando lea el libro de Lucas, y ustedes me van a hacer recordar en Lucas capítulo 16. Lo vamos a leer al final esto. ¿Y qué más dice? Voy a terminar de leer esta cita. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu en el tiempo final, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento, hermanos, hombres de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad. Usted los verá ahí en la televisión hablando y predicando el evangelio con elocuencia, hablando acerca de la verdad. Se gozaron un día en la verdad, dice. Ahora emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, y así los llaman, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Está en conflicto de siglos, página 676. Así que, hermanos, tenemos que andar con aquellos que purifican o limpian su alma, ¿o no? ¿Qué dice el libro de Timoteo? Fíjese usted lo que dice el libro de Timoteo, no lo voy a mencionar acá, si no se encuentra en la palabra de Timoteo. Y yo terminaré leyendo el libro de Lucas al final, y vamos a quedar acá. Hay un consejo del apóstol Pablo a Timoteo donde dice lo siguiente. Eso se encuentra en el libro de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué sello? Conoce el Señor a quienes, a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque aquel que invoca el nombre de Cristo es porque Cristo está en él. Pero si uno va a invocar el nombre de Cristo, tiene que apartarse de toda iniquidad. O sea que tiene que estar sin pecado, en otras palabras. No tiene que estar practicando el pecado. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Se refiere a una comunidad cristiana, una iglesia. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. O sea, es necesario estar limpio, purificado y ser un vaso de honra para servir a Dios y dispuesto para toda buena obra, si es que quiere servir a Dios. Mira el 22.
huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz. Y habla, y luego dice, ¿con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quiénes dice, huye también de las pasiones juveniles? ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Claro, en el tiempo final habría una traición entre aquellos que se purifican y los que no lo hacen, porque hubo gente mezclada, de gente de corazón limpio y gente que no tiene corazón limpio. Pero Dios quiere que nosotros estemos entre ellos, entre aquellos que tienen conciencia realmente de que Cristo tiene que ser formado en ellos. Leo Lucas capítulo 20 para terminar. Lucas capítulo 20, versículo 18. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. ¿Quién es la piedra? Jesús. Será quebrantado, humillado. Todo aquel que no se someta a la voluntad de Cristo, todo aquel que no se someta a sus palabras de Él, todo aquel que no se someta a Él, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. En el griego dice hecho pedazos, hecho añicos. La voluntad nuestra tiene que ser dejada puesta a un lado, de tal manera que nuestra voluntad por completo debe ser depositada en la voluntad únicamente de Dios, del Cordero del Señor. Mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué pueden ver aquí en el versículo 18? Que en el tiempo final habrá dos grupos de personas: los que caen sobre la piedra para ser quebrantados y obedecer sus palabras, y el otro grupo, los que no lo hacen. ¿Hay un grupo bien diferenciado en el tiempo final? Sí, porque el segundo grupo que no lo hace, sobre ellos caerá aquella piedra que viene en el tiempo final, amigo, para destruir a ese pueblo. Es importante saber en qué línea vamos a estar al final del tiempo, en qué línea de posición tenemos que situarnos. O seguimos a Cristo, o seguimos al mundo, o seguimos al Cordero por donde quiera que va, o seguimos los caminos según nuestra propia voluntad. Esto es del bando contrario. Quiere el Señor que nosotros tomemos la decisión firme de, con todas las fuerzas que Dios nos ha dado y que Él está obrando en nosotros, podamos tomar la decisión de parte de la verdad en este tiempo final. Que el Señor nos acompañe y que sea una bendición nuestra vida en este mundo, no solamente delante de Dios para glorificar a Él, sino también para los demás. No sé, el conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 666. Vamos a terminar haciendo una oración y yo voy a orar también por todos ustedes. Vamos a postrarnos para terminar este culto.